¿Cómo están, amigos tiradores? Es un gusto encontrarlos nuevamente en este video de la serie Bullseye para tiro deportivo de precisión. En este video quiero tratar un tema al cual hemos hecho referencia ya en videos anteriores, pero me parece quizás interesante aclarar completar y aclarar, digamos, algunos conceptos relacionados con ese tema, que tiene que ver con los cartuchos modificados con respecto a lo que son los cartuchos de origen, de fábrica. De todos modos, no quisiera seguir adelante sin antes agradecer mucho a todos aquellos que se vienen suscribiendo al canal. Estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores, de modo que yo reitero el pedido que he hecho en otras oportunidades. Aquellos que no se han suscrito todavía, que por favor lo hagan, porque de esa manera contribuyen en buena medida a que estos videos se puedan seguir realizando. Tanto porque para mí representan una información muy valiosa respecto al interés que estos videos pueden despertar con los aficionados al tiro, ¿no? Y después porque eventualmente quizás con un poco de suerte hasta puedo llegar a tener algo de publicidad, y eso, digamos, me ayudaría a conjugar un poco los gastos en los cuales inevitablemente incurro, ¿no es cierto?, para la realización de estos videos. Así que bueno, simplemente eso, ¿no es cierto?, agradecerles a los que ya se han suscrito, sobre todo los que se han suscrito últimamente, que son unos cuantos, y de alguna manera tratar de motivarlos, ¿no es cierto?, incentivarlos para que aquellos que no se han suscrito todavía lo hagan. Total, es totalmente gratuito, no implica ningún costo económico, es un par de clics, ¿no es cierto?, en la computadora, y eso es todo lo que se requiere. Bien, pero vamos entonces al tema de este video. Primero, definamos un poco qué se entiende por cartuchos Wildcat o simplemente Wildcats, que en realidad son cartuchos, digamos, que pueden o no tener origen en cartuchos de fábrica, en cartuchos de serie, ¿no es cierto?, y han sido modificados, o simplemente cartuchos que nacen, digamos, de la inventiva del tirador directamente, ¿no es cierto? En otras palabras, los Wildcats son cartuchos, digamos, de que no se producen en forma masiva, no se producen en serie, sino que son fabricados en pequeña escala, ¿no es cierto?, y no responden, reitero, a un cartucho de fábrica, a un cartucho de serie. Digamos que ¿cuál es el propósito de un Wildcat? Bueno, digamos, esto tiene mucho que ver con la inventiva y el interés de los tiradores, sobre todo los recargadores, ¿no es cierto? Y es lograr en ese cartucho modificado, ¿no es cierto?, una serie de atributos, ¿no es cierto?, que a lo mejor no están presentes en las versiones comerciales de los cartuchos, y son buscadas, digamos, por el tirador. En general, digamos, sin que esto sea un listado exclusivo o excluyente, las cosas que se logran en general con un Wildcat son un aumento en la capacidad de propelente, o sea, un aumento en la capacidad de pólvora del cartucho, con lo cual implica en general una ganancia de velocidad que puede estar en el orden del centenar de pies por segundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, una mayor potencia también, ¿no es cierto? Y eventualmente puede haber una mejora en la precisión del cartucho o del sistema de armar cartucho con relación a el uso del
del cartucho estándar, ¿no es cierto? Acá en la imagen, en la pantalla, podemos ver con mayor detalle cuáles son, digamos, las ventajas que eventualmente podemos obtener con un Wildcat, ¿no es cierto? Que, como dije antes, desarrollar velocidades más altas, y esta característica se logra haciendo reduciendo el calibre, o si no, aumentando la capacidad de la vaina para permitir colocar un poco más de pólvora. Aumentar la capacidad de la vaina o aumentar el calibre, en este caso, también permite aumentar, por supuesto, la energía del cartucho, la energía de la punta, ¿no es cierto? Se puede obtener mayor eficiencia mediante el acortamiento de la vaina, la reducción de la conicidad o el aumento del ángulo del hombro, esto es bastante frecuente, que dan como resultado una mayor eficiencia general del cartucho, lo que significa en última instancia una mayor precisión. Y por último, digamos, de alguna manera mejora la consistencia, o sea, la regularidad del comportamiento del cartucho, ¿no es cierto?, jugando con el peso, el diámetro o la velocidad, ¿no es cierto?, lo que puede de alguna manera contribuir a este aumento de consistencia, a esta mejora de consistencia. El número de maneras, las formas, digamos, en que un Wildcat puede fabricarse, ¿no es cierto?, es variada. Quizás una de las formas más comunes y a las cuales yo he hecho referencia en videos anteriores es el conformado por disparo a partir de cartuchos de serie, ¿no es cierto?, pero también puede ser modificados a veces simplemente mediante el uso de una prensa y mediante el uso de lubricante, ¿no es cierto? Así que, digamos, son diversas las maneras en las cuales uno puede eventualmente llegar a un Wildcat. De nuevo, aquí la pantalla nos está mostrando distintas alternativas, ¿no es cierto?, para producir Wildcats. Como ya dije, aumentar la longitud de la vaina, el conformado del frío, que sería una vaina muy lubricada y que por lo tanto es sometida a la deformación en una prensa. Obviamente esto último lo único que permite es en general reducir las dimensiones de la vaina original, ¿no es cierto? El conformado por disparo, que es quizás una de las formas más de los métodos más comunes para lograr un Wildcat, ¿no es cierto? Cambiar el ángulo del hombro, lo cual muchas veces se hace con el mismo conformado de disparo, ¿no es cierto? Reducir reducción de la conicidad de la vaina, o sea, hacerla un poco más cilíndrica, o el cambio del diámetro de la vaina. O sea, como vemos, son varios los recursos que tenemos para modificar o para crear un cartucho Wildcat. Yo no voy a entrar aquí en la historia de los Wildcats porque realmente creo que sería necesario, ¿no es cierto? Pero simplemente mencionar de que en realidad la historia del Wildcat puede rastrearse hasta la guerra civil de los Estados Unidos norteamericana, cuando el cartucho 3006 era considerado por la mayoría de los tiradores el único apto, el único adecuado, ¿no es cierto?, que podía ser utilizado por un cazador. Sin embargo, la ingeniosidad de los americanos, ¿no es cierto?, y su capacidad de innovación, rápidamente decidieron, ¿no es cierto?, de que se podía, digamos, obtener algo más a partir de este cartucho. Y fue así como a finales de los 1800, un individuo llamado Charles Newton fue posiblemente el primer americano, ¿no es cierto?, que se dedicó, digamos, a
a la modificación de estos cartuchos de 3006. Hoy en día la cantidad de Wildcats es muy grande. Yo me animaría a decir que superan holgadamente el centenar, de los cuales por supuesto algunos se han destacado en particular, ¿no es cierto? Así que yo voy a hacer un poco referencia solamente a dos de ellos, ya que estos dos cartuchos son aquellos sobre los cuales tengo experiencia directa. Los dos cartuchos Wildcat de los cuales estoy haciendo referencia y que ya he mostrado, digamos, en videos anteriores, es por un lado el cartucho 6PPC, que fue desarrollado a partir del 220 Russian por Parmisano y Pindel allá por los años 1980, y desde entonces es yo diría el cartucho que se usa en forma, no diría exclusiva, pero casi exclusiva, en competencias de bench rest hasta distancias de 300 metros. El otro cartucho de Wildcat que quería mostrarles es este, que también, reitero, al cual he hecho referencia en otros videos, es el 243 Ackley Improve, que fue precisamente desarrollado por James Ackley y se utiliza hoy, digamos, en distancias cortas y medias, y es muy preciso, digamos, hasta distancias de 600 metros aproximadamente, o quizás un poco más. Con respecto al otro cartucho que mencioné, es decir, el 6PPC, el 6PPC deriva, como dije antes, del 220 Russian. Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Lo podemos comparar y vemos que había una modificación importante en el ángulo del hombro, lo cual también le permite admitir un poquito más de pólvora, ¿no es cierto? Y ganar un poquito, por lo tanto, de velocidad con respecto al 220 Russian. Pero el objetivo de este video no es tanto describir estos cartuchos y su procedimiento de recarga, porque ya lo hemos hecho con bastante detalle en videos anteriores, sino más bien responder a la pregunta de qué son los Wildcat, lo cual que creo que eso ya lo hemos agotado, lo hemos explicado, ¿no es cierto? Y la otra pregunta que quedó pendiente es si realmente se justifica hoy en día el uso de estos, el desarrollo y el empleo de estos cartuchos Wildcat. Acá entramos en un terreno complicado, porque la verdad es que habiendo hoy en día tantos cartuchos novedosos, ¿no es cierto?, que tienen un comportamiento excelente a distintas distancias y según la recarga que uno emplee, realmente queda, ¿no es cierto?, la pregunta si vale la pena el uso de un Wildcat, porque no nos engañemos que el uso del Wildcat requiere un trabajo adicional para el recargador que no es menor. Por ejemplo, tanto en el caso del 6PPC como en el caso del 243 Ackley Improve, uno tiene que comenzar con la vaina madre. En el primer caso, el 6PPC, el 220 Russian, ¿no es cierto?, hacer el correspondiente conformado por disparo. En aquellos casos en los cuales, como es el caso mío, las recámaras sean estrechas, o sea, con un diámetro menor al del 6PPC estándar, yo tengo que hacer un torneado de los cuellos, lo cual no deja de ser una tarea significativa, ¿no es cierto? Y de lo mismo con el caso del 243 Ackley Improve, ¿no es cierto?, donde tengo que hacer el torneo de los cuellos, el conformado por disparo, y recién entonces
poder proceder con la recarga del 243 Ackley Improve. Lo cual realmente es una tarea a veces incluso un poco ingrata, sobre todo el torneo de los cuellos, ¿no es cierto? Porque a veces uno, digamos, se pasa con la eliminación de material y que inutilizada la vaina. O sea, digamos, no es una cosa sencilla. Pero bueno, si uno le gusta, digamos, el trabajo de recarga, uno más o menos lo sobrelleva sin problemas. Pero la verdad que esta pregunta, si realmente hoy tiene sentido recurrir a estos Wildcat, la verdad que yo no sería capaz de responderlo en forma categórica. Es más, creo que en mi caso, si yo tuviera que empezar de nuevo, o sea, tuviera que adquirir las armas de nuevo, creo que elegiría algún calibre moderno, ¿no es cierto? No es que estos calibres no sean modernos, lo son, ¿no es cierto? Pero elegiría un calibre a lo mejor de desarrollo más reciente y que me evite, digamos, todo este trabajo de adaptación de la vaina original a lo que es un Wildcat. Pero bueno, esto es una cuestión totalmente opinable, ¿no es cierto? Yo estoy muy conforme con el rendimiento tanto del 6 PPC como del 243 Ackley Improve. Me ha brindado muchísimas satisfacciones, ¿no es cierto? Así que en ese sentido no estoy arrepentido de tenerlos o de habérmelos hecho construir. Pero, digamos, en el futuro, si yo tuviera que renovar mi armamento, no estoy muy seguro si volvería a repetir esa experiencia o, insisto, seguiría una senda un poco diferente. Bien, amigos tiradores, esto es realmente lo que quería conversar con ustedes. Espero que les haya resultado de algún interés, ¿no es cierto? Y les haya generado una inquietud con respecto al tema de los cartuchos modificados, de los cartuchos Wildcat. Cabe quizás agregar, a propósito de todo lo que estuvimos diciendo, que en el caso del 6 PPC, hoy ya hay alguna fábrica que fabrica el 6 PPC como tal. Sin embargo, la mayoría de los tiradores que hacemos Benres seguimos prefiriendo partir del 220 Russian y hacer el conformado a 6 PPC, porque por la razón de que en realidad, por ejemplo, la APUA, ¿no es cierto?, no produce cartuchos vainas 6 PPC, sino que sigue produciendo vainas 220 Russian. Y la razón es muy simple. La razón es que son tantas las geometrías de recámara, digamos, de fusiles 6 PPC con pequeña diferencia, que solamente el conformado por disparo de un 220 Russian permite llevar la vaina a las dimensiones de la recámara que cada uno está utilizando. Entonces, no ha tenido, hasta donde yo sé, mucha difusión, mucho éxito, la venta o la producción de vainas ya 6 PPC conformadas como tales, ¿no es cierto? Bien, salvo esta observación, entonces no tengo otro tema para tratar con ustedes y por lo tanto me despido muy cordialmente y espero verlos en el próximo video o en el próximo foro de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.